Mi nombre es Estefanela Russo, algunos me conocen, otros no. La idea era traerles una pequeña charla sobre lo que está pasando en el mundo de recursos humanos hoy. Leonel intentó hacer una presentación de mi trayectoria, así que la voy a hacer yo brevemente. Para quienes no me conocen, hace 12 años que estoy en el mundo de los recursos humanos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y vi pasar absolutamente de todo. Entonces, creo que venir a compartirles quizás una experiencia es mucho más rico que una clase teórica o cuestiones que las podemos leer en los libros y que ya las sabemos, ¿no? Es más que nada expresarles una vivencia, una experiencia, un pensar que podemos discutir y conversar sobre estos temas y también contarles que tenemos una especialización en recursos humanos en curso para aquellos interesados que decidan transitar este hermoso camino y este hermoso mundo de los recursos humanos. Soy docente también, hace muchos años, de grado y de posgrado, y actualmente ocupo el cargo de directora de Empleo y Desarrollo del gobierno de la provincia de Salta. Soy licenciada en Recursos Humanos también y tengo una maestría en Administración Financiera. Ustedes dirán que tiene que ver, nada, pero en su momento fue algo que me interesaba mucho hacer y que lo tomé como un complemento de recursos humanos. Soy coach ontológico también, profesional, y bueno, a lo largo de mi vida traté de ir sumando experiencias, sumando conocimientos también, que me ayuden a desenvolverme en lo que me toca, ¿no? El área de recursos humanos. Sin más preámbulo, que estas cosas no me gustan a mí, pero bueno, Leonel no lo pudo hacer, pobre. Les voy a compartir pantalla. Quiero que me habiliten micrófonos y me digan si ven bien, porque yo una vez que comparta ya no los voy a ver. Por ahí me quedo hablando sola y se me ve el Zoom y ni cuenta me doy. Te escuchamos perfecto, querida Steffi. Gracias, René. A ver, me avisan si ahí se ve la pantalla. Sí, se ve bien la pantalla y se escucha bien. Sí, Perfecto. sí se ve la pantalla. Bien. Bien. Estamos bárbaros. Que siga así por un tiempo más la conexión. Bueno, la propuesta fue hablar un poco de lo que es la gestión de recursos humanos en el escenario actual, y cuando me puse a pensar qué decirles en esta charla, en realidad tomé a grandes maestros que tuve y que tengo a lo largo de mi vida profesional y de mi vida personal también, y empecé a tomar muchas cosas que ellos me enseñaron, cosas que se están hablando ahora en el mundo de los recursos humanos, experiencias también que ellos me transmitieron, y decidí juntar todo eso en una presentación breve, porque más que nada no me interesa que esto sea un monólogo, sino que podamos charlar y discutir algunas cuestiones. Decidí integrarlo y traerles esta propuesta para que pensemos juntos más que nada, para que pongamos a funcionar un poco la cabeza y empecemos a cuestionarnos cosas que antes no nos habíamos cuestionado. Y voy a empezar hablando de esto, crisis o ruptura. Es la primera pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué características tienen las crisis y qué características tienen las rupturas? Es obvio que todos transitamos una pandemia que cambió mucho al mundo en general y sobre todo al ámbito de recursos humanos, que es lo que nos interesa en esta precisa charla y en este preciso momento. Hay un consultor, el licenciado Jorge Fernández Belda, es excelente, es una persona también a la que le tengo mucho cariño, mucho afecto, y una persona que trabaja muchísimo con consultoría. Y él me trajo esta pregunta, me trajo este cuestionamiento que me quedó resonando mucho, y él habla de esto justamente, de crisis o de ruptura. ¿Qué nos enseña Jorge? Él dice que las crisis tienen características distintas a las rupturas, entonces tenemos que decidir en qué momento estamos viviendo hoy y qué momento estamos transitando. Cuando tenemos crisis, vamos tomando decisiones a medida que suceden los hechos, ¿sí? O sea, la crisis toma a una experiencia pasada y a un paradigma pasado. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo lo resolvimos anteriormente? ¿Y cómo podemos hacer para resolver esta crisis en base a esa experiencia pasada? En cambio, la ruptura trae un cambio vertiginoso, ¿sí?
no hay experiencias pasadas que nos digan cómo tenemos que enfrentar la situación. Esto que vivimos con la pandemia, desde mi punto de vista, es una ruptura, no una crisis. ¿Sí? Hubo un cambio. Es cuando ya directamente no estamos jugando el mismo juego. Empieza un juego nuevo, no tenemos idea de qué se trata, porque no tenemos una experiencia pasada, y tenemos que ir viendo cómo resolvemos todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué implica la ruptura? Arrancar de foja cero. Arrancar con la hoja en blanco. ¿Sí? Estas rupturas traen cuestiones y cosas aparejadas en las que ya tampoco se puede volver atrás. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién se imagina vivir en un mundo sin tecnología hoy en día, sin la revolución 4.0, sin internet? Nadie. Entonces, estas rupturas traen cosas que se instalan, que vienen para quedarse. Ya nadie imagina un mundo sin internet, un mundo sin este tipo de reuniones que empezamos a tener por plataformas, por Zoom, un mundo sin todo este trabajo híbrido que estamos realizando hoy en día. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la ruptura nos cambia el juego, no las reglas del juego. ¿Sí? Esperen que me están pidiendo, ahí está, que admita a las personas que están en espera. Y no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí está. No sé por qué también soy anfitriona, René, pero bueno, no importa. Estamos ahí haciendo todo. Entonces, decía que la ruptura nos cambia el juego y no las reglas del juego. Estamos jugando otro tipo de partido. ¿Sí? No nos cambia la forma de jugar. Estamos jugando un partido nuevo. Entonces, para que se entienda un poco la diferencia entre crisis y ruptura. Con una crisis, con la característica de una crisis, yo estoy jugando un partido y puedo cambiar las formas en base a experiencias pasadas para resolver eso que está pasando. En cambio, con la ruptura estoy cambiando de juego directamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en las rupturas? No tenemos mejores prácticas, porque no las conocemos, no hay una experiencia pasada, no tenemos manuales de buenos procedimientos y no tenemos un espejo retrovisor para mirar hacia atrás. No tenemos esas características. ¿Sí? Hay una cosa interesantísima que marca la ruptura y que es una sola certeza en medio de tanta incertidumbre. ¿Cuál es esa certeza? Es que nada va a ser como antes. Entonces, pónganse a pensar un poco en este contexto de pandemia. ¿Es crisis o es ruptura? Si decidimos que es ruptura, perfecto. Decimos que es ruptura, vamos por esa vía. Ahora, ¿las organizaciones toman decisiones como si estuviéramos viviendo una ruptura o una crisis? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría un poco de feedback. A ver. ¿Las organizaciones toman decisiones en base a crisis o rupturas? ¿Qué creen ustedes? Buenas tardes. Yo creo que las empresas, organizaciones toman decisiones en cuanto a las crisis que van sucediendo en el transcurso. Exacto, exacto. Por eso es que no estamos encontrando la vía para generar respuestas, porque desde el vamos, desde la raíz, no entendemos que esto implica una ruptura que tiene características distintas a una crisis. Entonces, seguimos respondiendo a los problemas que hoy tenemos que resolver, sobre todo en el área de recursos humanos, como si fueran crisis. Y ahí es donde decimos, no entiendo por qué las cosas no funcionan como funcionaban antes. No entiendo por qué fallan los procesos de recursos humanos que teníamos definidos si antes funcionaban perfectamente bien. No entiendo qué le pasa a la gente, ¿no? Entonces, está bueno plantearse esto, porque vamos a la raíz del problema, y ahí verdaderamente nos damos cuenta de que todas las decisiones que tomamos
son desacertadas no por el hecho de cómo tomamos las decisiones o qué tipo de práctica o política o herramienta queremos implementar, sino porque estamos parados en un lugar distinto y no estamos entendiendo que no basta con reconstruir una cultura organizacional, porque he escuchado a muchos profes o a muchas personas en las organizaciones diciendo que tenemos que reconstruir la cultura organizacional después de esta ruptura que tuvimos como ser la pandemia. Ahora, el planteo que traigo yo un poco es, ¿por qué reconstruir la cultura y no desconstruirla? A ver, deconstrucción en términos buenos de la palabra, ¿no? No como, listo, desecho todo lo que no sirve y tengo que armar todo de nuevo, no. La esencia del término de deconstrucción es un pensamiento que toma cualquier cuerpo teórico, ¿sí? Y no es algo negativo la deconstrucción, es poner en duda, es preguntarnos, ¿esto que venía funcionando es funcional? ¿Es una cultura que se puede adecuar a los tiempos de hoy? ¿Es una cultura funcional a los tiempos de hoy? Entonces, tenemos que entender que hay cosas que llegaron para quedarse. Tenemos que entender que las organizaciones tienen que dar respuesta a estas cosas que llegaron para quedarse. La pregunta entonces acá es si nuestra cultura resiste el peso de los tiempos de hoy. Tenemos que empezar a analizar todo, los artefactos de la cultura, los valores, absolutamente todo lo que defina a una cultura organizacional y empezar a poner en duda, empezar a preguntarnos las cosas. Las culturas tienen que tener el poder, tienen que poder en realidad esculpirse, ¿sí? Tiene que ser algo flexible, maleable, tiene que ser algo totalmente funcional al momento que estamos viviendo. Porque si nos estancamos en una cultura que venimos teniendo hace miles de millones de años y pretendemos que esa esencia permanezca y no desconstruir este concepto, no vamos a responder a este contexto de ruptura que tenemos hoy en día. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Nadie? Bien. Dicho esto, si nuestra cultura resiste el peso de los tiempos de hoy, de este trabajo híbrido que se presentó, que llegó también para quedarse, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito organizacional, como en el mundo laboral, en el mundo de las empresas, también tenemos que preguntarnos si nuestros sistemas de selección resisten el peso de hoy, si nuestros sistemas de evaluación de desempeño resisten a lo que hoy está instalado. Si nuestras estrategias de retención resisten también esto que está hoy instalado. Y es más, voy a ir un poco más profundo y les voy a dejar una inquietud que tiene que ver con esto de la retención. ¿Tendrá sentido seguir hablando de retención? Dadas las características que vivimos hoy, ¿no? Sabemos que tenemos generaciones como los millennials, los centennials, la generación Z, que en realidad no permanecen durante toda su vida laboral en una organización. Valoran muchísimo el manejo de sus tiempos, viajar, ciertos beneficios laborales, conciliar su vida personal con la vida organizacional. Entonces, es necesario que nos cuestionemos esto, ¿no? Desde la teoría nos dicen que sí, que tenemos que retener a las personas, que tenemos que desarrollarlas, que tenemos que desarrollar estrategias de evaluación de desempeño, de selección, de reclutamiento. Ahora, todo esto responde a esta nueva cultura que necesariamente tenemos que crear. Entonces, tenemos que revisar todos los procesos de recursos humanos, absolutamente todos los procesos, adecuarlos a esta ruptura y a las nuevas generaciones que demandan otro tipo de cosas.
La pandemia generó una nueva relación entre la persona, la empresa y el trabajo, o sea, la tarea que me toca. Entonces, ¿de qué retención hablamos? La relación es distinta, la relación, digamos, que la persona tiene con la empresa y que la persona tiene con la tarea que realiza. Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos cómo vamos a replantear todas estas estrategias de recursos humanos dentro de las organizaciones, ¿sí? Por supuesto que en el medio de esta pandemia, la mayoría de consultoras, empresas, es infinita la cantidad que les puedo mencionar, salieron a hacer encuestas a los empleados, a los CEOs, a todas las personas involucradas en esta pandemia, y tenemos resultados por doquier, si se ponen a investigar un poco, de encuestas que se realizaron, y también tenemos distintas opiniones, distintos análisis de esto, ¿no? Los empleados en un 70%, una de las encuestas arroja ese resultado, desea que el trabajo híbrido continúe. No solo el trabajo híbrido, sino también la educación de manera híbrida y no 100% presencial. Entonces, a la hora de elegir poder manejar mis tiempos, poder tener otras comodidades, poder estudiar también de otra forma, la gente está bastante cómoda con esto. Yo siempre digo que la pandemia fue necesaria para implementar cosas de las cuales venimos hablando hace 20 años. Gestión por resultados, trabajo remoto, trabajo híbrido, trabajo online. Fue muy necesario para que empecemos a abrir los ojos y siempre terminamos corriendo igual el conejo atrás de la zanahoria, ¿no? Nunca un paso adelante, siempre algo reactivo, por eso estamos viendo todavía cómo resolvemos esto. Pero los libros de gestión por resultados, de administración por objetivos, hablan de esto hace años. Y nosotros quizás no tenemos esa capacidad de implementarlo, o pensábamos que culturalmente no iba a funcionar. Y lo tuvimos que hacer. Hasta que no lo tuvimos que hacer, obligadamente, no pusimos en marcha estos planes mirando a un futuro, ¿no? Contrariamente a lo que muchos CEOs piensan, que la productividad iba a disminuir, en realidad aumentó. En la mayoría de las organizaciones la productividad no descendió con el trabajo híbrido o remoto, es más, aumentó. Entonces, esto en base, por supuesto que les hablo, a encuestas y a análisis que se hicieron de varios lados, que no les voy a poner gráficos ni se los voy a mencionar porque no tiene mucho sentido. El 70% entonces está de acuerdo con este trabajo híbrido. El 30% dice que no está en contra, porque no está en contra, pero necesita un contacto con sus equipos, con la gente, por el tipo de trabajo también muchos manifiestan que necesitan esa presencialidad, que justamente es la combinación que se está haciendo actualmente. También está comprobado que el engagement, o el compromiso, más conocido como compromiso o sentido de pertenencia, aumentó. ¿Y en qué sentido? Al yo sentirme dueño de mi tiempo, aumentó el compromiso con la organización. Al dejar de sentir quizás la presión de tener que cumplir un horario y estar sentado, y de que se definan objetivos claros para la persona que estaba trabajando desde su casa o desde cualquier punto o localidad, se comprobó que el engagement aumentó. Contrariamente a lo que algunos pueden llegar a pensar de que esto fue un resultado en términos de compromiso que disminuyó, ¿sí? ¿Qué pasó cuando se empezó a encuestar a los CEOs? Los CEOs determinaron que era muy difícil gestionar equipos a través de una plataforma o de manera híbrida. Entonces, la conclusión a la que se llega es que los CEOs tienen que desarrollar un liderazgo remoto. Algo que no tenían desarrollado hasta ahora. Ya se acabó con esto del personalismo, ¿no? Del líder, del jefe. Jorge, que es este consultor que les mencioné, Jorge siempre dice que si tienen un organigrama que lo pongan en un cuadro, porque va a ser una pieza totalmente
exótica y muy cara en unos años, porque esto ya no va a existir. Entonces, se acaba el personalismo y empieza este trabajo en red con este modelo híbrido. Por eso los líderes sienten que no van a poder, o que pierden quizás esta influencia en los equipos, porque tienen que aprender a liderar desde otro lugar. Tienen que desarrollar un liderazgo remoto. Entonces, ellos tienen una asociación de la productividad con la cercanía, ¿no? Productividad es igual a cercanía. Entonces, la pregunta es, que les dejo a ustedes, es, ¿qué pasa con el valor de la confianza, el poder o la autoridad que tienen que tener los líderes? Porque si están manifestando que esta es una manera que verdaderamente no los va a dejar liderar, ¿qué pasa con estos valores que también son culturales? La confianza, el poder, la autoridad, bueno, hay que deconstruirlos y ver cómo desarrollamos un liderazgo que acompañe a este modelo híbrido, ¿sí? ¿Que hay una crisis de liderazgo en las organizaciones? La hay, pero no con esta ruptura, sino desde hace muchos años, en muchas organizaciones. Porque por lo general tenemos esa visión de que un buen técnico tiene que ascender y va a ser un buen líder. No lo formamos, no le damos las herramientas necesarias, entonces termina siendo muy bueno en lo que hace, pero muy malo liderando. Entonces, no siempre los buenos técnicos terminan siendo buenos líderes. Entonces, todo este tipo de crisis o de rupturas que acompañan a esto también es algo que se tiene que revisar, es algo que se tiene que desconstruir dentro de la cultura organizacional. Entonces, esta cultura tiene que ser funcional al artefacto de lo híbrido. ¿Sí? Tiene que ser funcional a esto. Y tenemos que tener en cuenta muchísimas, pero muchísimas variables. Yo hablé y nunca pasé la diapositiva, pero ahí tenemos más o menos un resumen de todos los temas que venimos tocando. La cultura, la deconstrucción, qué pasa con los líderes, qué pasa con los organigramas, qué pasa con la productividad. Y ahora vamos a hablar de dos temas que me parecen súper interesantes, que también los tenemos que tener en cuenta dentro de este contexto nuevo y de ruptura que estamos viviendo. El síndrome del burnout, no sé si algunos saben de qué estamos hablando y qué significa, que se anime y habilite el micrófono. Perdón, Estefanela, quedó ahí una pregunta de Gabriel Llamas, que pregunta si cambian los mecanismos de control. Perdón por la interrupción. No, por favor, vos anda diciéndome porque yo no veo el chat. Tal cual, Gabriel, los mecanismos de control. ¿Sí? En realidad es parte de esta ruptura y es algo que la gente ya venía exigiendo. Es muy difícil en una generación Z, un millennial, un centennial, establecer parámetros de control o de medición que establecíamos hace 30 años. Es casi imposible. Entonces, insisto con esto, si no adaptamos, no deconstruimos la cultura, vamos derecho a un fracaso organizacional. Porque cualquier procedimiento que esté divinamente diseñado de selección, de reclutamiento, de retención, de evaluación de desempeño, va a fracasar. Porque no coincide con lo que la gente busca y espera de la empresa o de la organización. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa este síndrome de burnout? ¿Alguien tiene idea? Creo que tiene que ver con una sobrecarga, vendría a ser social y emocional de los empleados cuando están sobrepasados de actividades. Eso lo relaciono yo. No sé si estará bien. Nadia. Así es, muchas gracias. Este síndrome fue declarado como enfermedad profesional hace poco. Entonces, verdaderamente ahí nos damos cuenta, y esto no fue con la ruptura de la pandemia, sino que viene hace muchísimo tiempo, nos damos cuenta que la gente viene estresada, viene mal, viene quemada. El síndrome del burnout, lo que trata de demostrar en inglés, significa estar quemado, sentirse quemado. Entonces, este estrés que se vive
hoy declarada como enfermedad profesional, que es un avance bastante importante, tiene que ser algo que las organizaciones también miren. Y tiene que ser algo que también acompañe esa cultura y esa deconstrucción para lidiar con estos síntomas, ¿sí? Con estos síndromes, con estas personas estresadas, ¿no? Entre tanto trabajo, entre conciliar la vida personal, entre tantas responsabilidades, obligaciones, en un contexto, en un país en donde las cosas no son estáticas, sino totalmente dinámicas, entonces tenemos que estar, insisto con esta metáfora, como conejo atrás de la zanahoria, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que pasan, cosas muy fuertes. Tenemos también otra característica que tiene que ver con esta ruptura, que se llama renuncia psicológica. Este es un nuevo término que detectaron los psicólogos, y esta renuncia trata un poco de, si nosotros verdaderamente no conseguimos el engagement de las personas, si no desconstruimos esta cultura, vamos a tener zombies, diría yo, en las organizaciones, ¿no? Personas que renuncian psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Están, pero no son. Están, pero no pertenecen. ¿No? Entonces, insisto, ¿de qué retención estamos hablando? O de qué retención podemos hablar, esa pregunta que les dejé al principio, cuando cada vez la tasa de natalidad, por lo menos en Latinoamérica, es más baja. Cada vez las características de estas nuevas generaciones millennial y centennial es distinta. No buscan quedarse en una organización toda su vida. Priorizan su vida, su bienestar personal, y estar en distintos lugares o en distintos países y trabajando desde el lugar en donde estén. Entonces, insisto con la construcción de la cultura. Revisemos estrategias, revisemos procesos de recursos humanos, ¿realmente son funcionales a la ruptura que vivimos hoy? Entonces, como reflexión final, siempre digo que esta pandemia posicionó mucho al área de recursos humanos, algo por lo que venimos luchando y peregrinando, le digo yo. Yo digo que nuestro trabajo es una peregrinación constante, algo por lo que venimos luchando hace muchos años. Que recursos humanos tiene una importancia estratégica. Con esta pandemia pudimos darnos cuenta de la importancia que tiene la gente, el bienestar de las personas, de cómo la gente sostiene la productividad, de cómo desarrollando la cultura, el engagement y el compromiso, verdaderamente es como impulsamos a la gente, de cómo este trabajo híbrido vino para quedarse y en muchos casos vino para solucionar la vida a muchas personas. Entonces, si no le damos la importancia que verdaderamente tiene a recursos humanos, vamos a tener que empezar a pensar en los costos de una mala gestión de recursos humanos. Y les aseguro que son altísimos, costos altísimos, porque muchas organizaciones ya los vivieron con esta pandemia. ¿Sí? Eso un poco como reflexión final, y pasar a una ronda de preguntas, si es que las tienen, o consultas, antes de contarles de qué se trata la propuesta de la especialización en recursos humanos que dicta UCASAL. ¿Alguien? Bien, te hago una acotación, Estefanela. Acá Brenda Valle nos pregunta que si o comenta que toda esta situación tiene algún vínculo o está vinculada con el estrés laboral y cómo afecta esta situación también. Se hicieron varias encuestas en donde en realidad el síndrome de burnout existe hace muchos años. Y muchas personas lo padecen de antes de la pandemia. Que hoy se haya declarado como una enfermedad profesional, quiere decir que hay más personas con este síndrome. No quiere decir que sean las primeras. O sea, esto data de antes, de mucho tiempo. Se le dio la importancia, se lo declaró como enfermedad profesional, porque vimos que con esta ruptura, este síndrome se potenció. ¿Qué pasó? De repente, las personas que trabajaban tenían que estar en sus casas, atender a sus hijos, ocuparse de las labores diarias, estar en una reunión y tener al chico gritando acá. A un CEO del otro lado que no sabía bien cómo liderar al equipo y que exigía, que controlaba quizás
el cumplimiento de horarios a través de la plataforma. Una persona que quizás no sabía si se iba a quedar sin trabajo o no, si iba a volver a la oficina o no, si se enfermaba o no, si se moría o no. Entonces todas estas cuestiones colaboraron a que verdaderamente esto explote, ¿no? Literal. Y muchas personas muy estresadas. ¿Quiénes de ustedes en sala no trabajaron el triple durante el primer mes de pandemia? Que levante la mano porque me voy a esa empresa, me voy a esa organización, con ustedes. Entonces, todo esto, por supuesto que trae aparejadas consecuencias. Ahora estamos mucho más tranquilos, estamos más familiarizados con este modelo híbrido. Pero al principio, esto era, nadie sabía qué iba a pasar. Nadie podía asegurarnos nada. Y teníamos líderes que tampoco sabían qué hacer. Complicado, muy complicado. Y las organizaciones, mientras tanto, seguían gestionando esto como una crisis y no como una ruptura. Por esas definiciones que vimos al principio. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? No existían sábados ni domingos, dice Gabriel. Sí, Gabriel. Ni sábado ni domingo, ni noches en paz. Literal. Tengo una consulta. Ya regresando a la normalidad, post pandemia. A ver, en el lugar donde yo trabajo se están detectando y surgen, no burnout, pero sí algunos problemas de estrés o partes médico-psicológicos. ¿De qué manera se puede trabajar para detectar en forma preventiva estas situaciones? Porque tal vez de un momento de forma imprevista se presenta el parte médico y este parte médico se extiende en el tiempo y hablando de meses, ¿sí? Entonces, para ver de qué forma se puede trabajar preventivamente para no llegar a este tipo de situaciones. Bien. Yo siempre digo, cuando me hacen una pregunta en la que esperan, digamos, una respuesta así como matemática, ¿no? ¿Qué puedo hacer cuando, tipo 1 más 1 igual a 2? Siempre contesto que recursos humanos no es matemático. No hay una solución mágica para las cosas. Todo se basa en experiencias, se basa en herramientas, también en sustentos teóricos, en sentido común, en la realidad organizacional en la que vivimos, etc. ¿Qué te diría yo? Carpetas médicas, psicológicas existieron siempre. ¿Qué medidas están tomando algunas organizaciones en el mundo? Ya sea o lo contratan como consultoría externa o lo hacen como propio de la empresa. Están teniendo gabinetes psicológicos de psicología organizacional y de sociología organizacional dentro de las organizaciones. Porque se dan cuenta que los líderes solos y las personas solas no pueden gestionar esto. Entonces, este apoyo les sirve mucho para ver qué hay detrás de esa carpeta. Hay una falta de compromiso, hay un descontento, hay una renuncia psicológica, hay un síndrome del burnout. ¿Qué hay? ¿No? Entonces, yo no te puedo decir, Gabriel, qué hacer o qué hay, pero sí te puedo decir que está pasando esto y que muchas organizaciones están yendo en este sentido, por este camino. ¿Sí? No sé si te ayudé. Sí, perfecto. Gracias por la respuesta. Bien. Estefanela, tenemos otra consulta, Sí. en este caso de Fabián Alcócer, que nos pregunta deconstrucción, ¿qué sería o en qué consistiría? Eso no le quedó claro, ese concepto. Bien. La deconstrucción, Fabiana, es hacernos preguntas. No es un término en donde desechamos lo viejo y adoptamos modelos nuevos. Es poner en duda, es hacernos preguntas. Entonces, deconstruir, así como, por ejemplo, una creencia se desconstruye, no sé, supongamos, a ver, ¿qué ejemplo se me viene a la cabeza de una creencia? Es poner en duda, ¿sí? Es poner en duda. Supongamos, no sé, hablemos de una creencia general. Para tener hijos me tengo que casar, ¿sí? Les doy un ejemplo así muy general. Es una creencia eso.
Empezar a deconstruir esa creencia es empezar a poner en duda y preguntarnos cosas, ¿no? Como ser, ¿es necesario para quién que yo tenga que casarme para tener hijos, ¿no? Por darte un ejemplo. Y empezarnos a hacernos preguntas, ¿sí? No sé si se entendió un poco más ahí, Fabiana. Con respecto a la cultura funciona exactamente igual, ¿no? Tenemos el valor o tenemos el afán de la retención. Bueno, desconstruyamos eso. ¿Es necesario seguir reteniendo personal? ¿O cómo podemos adaptarnos a las nuevas generaciones y a lo que buscamos? ¿Sí? Ahí está. De nada, Fabi. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra consulta para aprovechar acá a la licenciada Estefanela? ¿Sí? Muy cortito, Leonel, para Estefanela, cuando Sí. hablamos de este liderazgo remoto, y fíjate, en esta adaptación de trabajo, Estefanela acostumbrado a pasar por los cursos de posgrado, que está estudiando la especialización en finanzas, la maestría en gestión ambiental, y cómo debemos propender a que se conozcan, ¿no? Ese networking tan necesario y tan de moda, podríamos decir, en este tiempo. Y antes era fácil, Antonella, sin tiempo de pandemia, cruzábamos, chicos, este fin de semana, reunión para integrar los de la maestría en gestión ambiental con los de la especialización en recursos humanos, que es importante conocer y ampliar, conocer los nuevos amigos que nos da la Escuela de Negocios. Llegó la pandemia y tuvimos que empezar a trabajar como las redes digitales, las redes sociales, fueron desde la Escuela de Negocios invadiendo, podemos decir, a los estudiantes que eligieron estudiar con nosotros, y tuvimos que ir trabajando ahí también otra modalidad al no tener ya esa presencialidad. Entonces, quería poner ese ejemplo, Antonella, para este liderazgo remoto que van a hacer referencia. Gracias, René. Muchas gracias. ¿Avanzamos nomás, Leonel? Si no hay más dudas o preguntas. ¿Alguien más tiene alguna consulta para Estefanela? Aprovechemos su presencia y sus amplios conocimientos sobre el tema. ¿No? ¿Me consultas? Bueno, yo tengo una consulta. ¿Cómo quedó, cómo se está rearmando o reorganizando estas cuestiones de recursos humanos, sobre todo en el NOA, con la pospandemia? ¿Cómo se está volviendo a integrar los equipos, que muchas veces, como vimos que fueron trabajos más virtuales, volvió la presencia plena, las empresas siguen trabajando en un modo mixto? Eso, ¿cómo ves vos en este momento, sobre todo en nuestra región, en el NOA? Interesantísima tu pregunta, Leonel. Yo veo que seguimos corriendo atrás de la zanahoria, es una opinión muy personal, ¿no? Sí veo que hay algunas organizaciones que están verdaderamente interesándose por esto y ponderando al área de recursos humanos para que los asesoren. Cosa que antes no sucedía. Recursos humanos funcionaba como un área de control y como un área simplemente de apoyo, de soporte, ¿no? Y no participaba en lo estratégico, en las decisiones estratégicas. Que falta muchísimo, pero que ablandamos un poco quizás a mentalidades muy estancas y a culturas súper rígidas, sí se está logrando. De a poco, pero se está logrando. Hay muchas, vos acordate que nosotros tenemos la característica de pymes, o sea, más que nada son pymes, son empresas chicas que se van adaptando y que van viendo cómo resuelven todo lo que está sucediendo. Hay otras organizaciones u otros CEOs que están formados de otra manera y que adoptan otras estrategias y otras políticas. Pero es indiscutible que este modelo híbrido está instalado, pero por obligación. No sé si tanto por decisión. Es como que estamos todavía transitando un camino de convencer a los líderes y a los CEOs de que esto sí trae productividad, de que esto sí trae compromiso de la gente. Pero bueno, yo lo veo así. Esa es mi humilde posición con respecto al tema. Nos falta bastante. Y cuando nos falta, siempre van surgiendo cosas nuevas y siempre estamos un paso atrás, ¿no?
Lo importante, y sí destaco mucho, es que Recursos Humanos tomó un rol estratégico, algo por lo que se viene luchando hace muchísimos años, y que me pone muy feliz a mí, porque soy de la profesión. Así que eso es bueno para la profesión, es bueno para las empresas, para las organizaciones, y para tantos profesionales o personas que deciden formarse en este campo, ¿no? Ahí Silvina veo que levantó la mano. Sí, tenemos que Silvina levantó la mano, le cedemos la palabra. Hola, hola Steffi, hola a todos. No prendo Hola, la cámara sí. porque no tengo buen wifi. Yo, aparte de mi rol en la facultad, lidero un equipo de trabajo donde trabajo en una empresa que está en 14 países. Y bueno, yo lidero la línea de negocio en Argentina y Estefanela, ha sido difícil para los líderes reacomodarnos con esto que vos hablabas recién de la medición del desempeño. La verdad que salimos a dar, yo que vengo del rubro de la ingeniería, digamos, y que tengo herramientas de haber cursado algunas diplomaturas en recursos humanos, pero salimos a dar manotazos de ahogado con el tema del desempeño, porque claramente no es como antes. Hacíamos gap análisis, veíamos, elaboraba un programa anual de capacitaciones junto con la gente de recursos humanos, y eso es clave, Estefanela, porque es transversal. Recursos humanos y más en esta época post pandemia, como decía Leonel, creo que ya es codo a codo con recursos humanos. Recursos humanos tienen que planificar, cuando tenemos reunión de desarrollo de negocio, tiene que estar recursos humanos. Ya no es como antes, que era optativo o solamente era para control de asistencia, sino que la estrategia tiene que estar apoyada, ¿no? Eso ya es clave. Ya se diferencia mucho una empresa que tiene esa interacción, pero ha costado mucho, Estefanela. En lo personal a mí me cuesta mucho la ruptura y desconstruirnos hacia una nueva construcción, que tiene que ver con una etapa distinta y que ya no vamos a volver atrás. Será algo híbrido, es distinto lo que estamos viviendo. Y eso te pregunto, es difícil por ahí, yo lo veo, porque vos hablabas recién de las pymes, pero las empresas grandes también cuesta, porque tiene una gran estructura, y uno pensaría que tiene mayor versatilidad para acomodarse a los cambios, pero a veces cuesta más en las grandes empresas. Lo veo que por ahí uno tiene más adaptabilidad en las pymes, ¿no? Y en este sentido me preguntaba eso, tendría que haber una nueva desarrollo, digamos, en la empresa de la medición del desempeño, y esto de que, no sé, los equipos, es difícil mantener el compromiso a veces en la virtualidad, pero creo que debe haber herramientas, y calculo que en la especialización podemos obtener esa herramienta, ¿verdad, Estefanela? Así es, sí. Yo te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta. Sí. Me imaginaba. En este proceso de desconstrucción de cultura que estamos haciendo, ¿es necesario seguir evaluando el desempeño como lo veníamos haciendo? Yo creo que tenemos que evaluarlo, pero con otro enfoque. Ya no como decir, bueno, no solo tendría que ser cumplimiento de objetivo, ya tendría que ser con otro enfoque. Para mí sí, pero con otro enfoque. No sé si la palabra sería ya desempeño. Claro. Y evaluación, ¿no? Tiene una y evaluación es medio duro. El término evaluación tiene una connotación que ya también tenemos que empezar a desconstruir, ¿no? Porque evaluación hasta significa algo duro, muy, muy corto. Ya el término evaluación a la gente le da como cierto estrés, rechazo. Por eso te digo, en este contexto, ¿es prudente hacerlo? ¿Es necesario modificar el proceso, la herramienta, la política, la cultura? ¿Qué podemos hacer? Por eso es súper importante aprovechar este momento para poner todo en duda. Que no quiere decir que se descarte todo, pero sí empezar a preguntarnos cosas que venimos haciendo automáticamente, en un contexto en el cual ya no es lo mismo y no funciona igual. Veníamos resolviendo crisis, en un contexto de crisis, estamos en un contexto de ruptura, ¿no? Entonces, sí entiendo lo que vos decís, sí, es un planteo totalmente válido. Yo me planteo eso, porque antes venías de una línea muy básica de que era medición de desempeño, gana análisis, y ahora, ¿cómo lideras?
A mí me ha funcionado Hay bien, otras formas de pero liderar, ¿no? exacto. No solo a través de la evaluación. Exacto, pero la empresa tiene, donde yo trabajo, que es Ausenco, tiene esa política, y bueno, y yo soy la que yo por una necesidad que tengo de que, a mí me gusta el desarrollo de los equipos, la pertenencia, y entiendo que una persona está en el área no solo porque todos necesitamos trabajar, pero sí hay otra cosa más, digamos, que a veces no tiene que ver con la remuneración y tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Seguro. De la persona, de lo profesional. Seguro. Y no me está dando respuesta en este caso nuestra gente, pero no porque todos somos capaces, sino que también creo que se le plantea a los colegas, a la gente del área de recursos humanos, de distintas empresas, esta ruptura, ¿no? Claro. Bueno, ahí está la clave también, en desconstruir esa política. Vos misma dijiste, la evaluación de desempeño es una política que se viene implementando hace miles de años, ya es una política, o sea, todos los, no sé, diciembre de todos los años me evalúan. Bueno, cuestionemos esa política. ¿Es funcional a la cultura que hoy estamos construyendo o desconstruyendo? ¿Es funcional? O sea, ¿es prudente evaluar a un empleado que está haciendo malabares? ¿O fue prudente evaluar, que muchas organizaciones lo hicieron, a un empleado en el primer mes de pandemia? Que estaba viendo, todavía estaba organizando su vida y cómo hacía desde su casa todo. Porque no nos olvidemos que jamás miramos a la persona. Le empezamos a mirar cuando nos dimos cuenta que tenía que estar en su casa. Ahí empezamos a enterarnos de cuál era su realidad, de si tenía un familiar enfermo, de si tenía un familiar discapacitado que cuida, si tenía buena conexión a internet o no tenía los recursos, si tenía computadora, si tenía carga de familia. Porque te lo juro, sí, que hay muchas veces que ni eso sabemos. Porque veníamos haciendo una administración de personal, no una gestión de recursos humanos. Exactamente. Entonces, enterarse de todas esas cosas, de repente, imagínate lo que fue. Conocer un contexto que quizás no conocíamos. ¿No? Muchas gracias, Estefanela. Muy interesante. Por favor. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna consulta? ¿Alguna duda para exponer? Sí, yo tengo una pregunta, Estefanela. Sí, adelante. En función a cómo desarrollaste, digamos, o hablabas de la transversalidad de lo que es recursos humanos en una empresa. Sí. La pregunta sería, ¿cómo tiene que estar formado el equipo de recursos humanos? Es decir, no sé cómo se da en otras empresas, pero, por ejemplo, el equipo de recursos humanos tiene una parte de salud, otra de capacitación. En otras empresas he visto que toman la parte de gestión preventiva, hasta medio ambiente. Entonces, por ahí veo como una dispersión, o no, o es conveniente. ¿Cómo debería constituirse la estructura de un equipo de recursos humanos para un funcionamiento correcto y adecuado, digamos, a esta nueva normalidad, por así llamarlo? Bien. Mira, básicamente recursos humanos tiene dos áreas grandes, necesarias. Algunos autores las plantean como el área hard o dura y el área soft o blanda. El área hard es necesaria, porque tenemos que tener legajos, tenemos que tener un control de las licencias, cumplir con la normativa, un control de asistencia, todo lo que yo le llamo, en realidad no le llamo recursos humanos, le llamo administración de personal. Para esas cuestiones, obviamente, que no es necesario ser un profesional de recursos humanos, porque un perfil administrativo perfectamente puede hacer esas tareas, es cumplir con una normativa, punto. La parte blanda tiene que ver con lo que es gestión, y ahí cada organización entra en su estructuración como quiere, ¿sí? Y depende de las posibilidades y el presupuesto que tenga. Entonces yo puedo tener un departamento de reclutamiento y selección, otro de capacitación, o puedo tener concentrado en una sola persona todo, o puedo tener una asesoría, una consultoría externa, puedo tener evaluación de desempeño, puedo tener esto que están implementando ahora las organizaciones que yo les contaba, este gabinete de psicología organizacional y sociología organizacional. Son infinitas las posibilidades. Cada pyme, cada empresa, cada organización, ya sea pública o privada, de acuerdo a las posibilidades que tiene,
o a cómo armando el área, porque muchas veces evoluciona con el correr de los años, y a la gente que tiene va desarrollando un organigrama funcional a esa empresa u organización. Pero sí, lo que yo siempre sugiero es que tienen que estar estas dos patas, lo duro y lo blando. No sé si te evacúe un poco la duda. Sí, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda que tengamos, los participantes? ¿No? Bien. Bueno, Estefanela continúa con la presentación. ¿Sí? Bueno, todos estos temas que estuvimos abordando, obviamente, se enmarcan en algo de un trabajo muy profesional y muy especializado que se pueden ir desarrollando. Son capacidades que podemos ir desarrollándolas. Una de las herramientas es la carrera que nos va a presentar en este momento Estefanela. Bien, gracias, Leonel. Ahora viene el aviso parroquial. Dentro de todo lo que les estoy comentando, bueno, por supuesto estamos muy conscientes de todos estos cambios, de toda esta ruptura que estamos viviendo, y lo canalizamos a través de nuestra especialización en Dirección de Recursos Humanos, que data del año ya 2009. Es una especialización que se creó con mucho esfuerzo, con mucho amor, les aseguro, y una especialización que fue evolucionando con el correr de los años. Es una carrera, desde mi punto de vista, apasionante, es una carrera transversal. Tuvimos alumnos veterinarios, contadores, abogados. Como no exige ninguna profesión en particular, la puede hacer cualquier persona de cualquier profesión de base, y me parece súper necesaria hoy para las personas que gestionan equipos o que en algún momento aspiran a hacerlo, o aquellas personas que pretenden desarrollarse en el área. Es crucial, o para la vida, ¿no? ¿Por qué no? Es como el coaching esto, o sea, nos sirve para muchas cosas. Y la verdad que hay un popurrí de perfiles interesantísimos. Estamos teniendo muchos alumnos últimamente del ejército, porque estos temas, digamos, son súper interesantes para personas que lideran equipos dentro del ejército de altos rangos. Así que es interesantísimo esto que se genera dentro de la profesión y de la carrera, este networking que se genera, porque se comparten experiencias, vivencias, teorías, y tenemos un cuerpo docente que verdaderamente responde a todo esto, que tiene la experiencia, que tiene la capacidad, y bueno, empezamos a integrar todos estos nuevos conceptos para formar a nuevos líderes, ¿no? Así como yo les decía que en las organizaciones no se pueden, no deberíamos gestionar crisis, lo mismo pasa en las universidades. Entonces, adaptamos la carrera a esta ruptura para formar perfiles y habilidades blandas que van a empezar a exigir las organizaciones hoy. Es una carrera así cortito, después obviamente el que quiera ampliar, ya voy a dejar un correo electrónico, que dura 1 año y medio. La modalidad de cursado es presencial y distancia, tenemos ambas modalidades. La mayoría opta por distancia, por una cuestión, bueno, que les venía comentando, lo híbrido vino para quedarse. Es modular, así que tienen distintos módulos con distintos docentes. Hacemos mucho foco en el desarrollo de competencias, eso es primordial. Trabajamos en un modelo basado en competencias que tiene la Universidad Católica de Salta, así que eso es muy importante. Y yo les voy a dejar un correo para que ustedes hagan mi correo y el de Pablo Centeno, que es la persona que asesora con respecto a todo lo administrativo, costos, inscripciones, dudas, lo que sea. Yo les voy a dejar ambas direcciones de correo y teléfono, y también me gustaría que ingresen al enlace. Les doy un tiempito para que saquen foto o anoten estos datos, porque voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pasar por chat el enlace de la información básica de la carrera, del plan de estudios, de la idea que tiene, más que nada, el objetivo principal de la carrera. ¿Sí? Ahí va el enlace. Aguarden un segundito.
Bien, también le comento que, con tu permiso, Estefanela, que también Sí, por podemos supuesto. realizar las consultas en Jujuy, para la gente de Jujuy, pueden acercarse por la sede o bien contactarse conmigo directamente, ¿sí? Yo les mandé el enlace para que se reúnan en esta sala y ahí también están mis contactos. Cualquier cosa también pueden contactarse conmigo y vamos evacuando cualquier duda o consulta que puedan tener respecto de la carrera. Y en cuanto a las cuestiones puramente técnicas y más específicas, obviamente se lo vamos derivando con vos de esta manera. Perfecto, Leonel, sí, tal cual, tal cual. Leonel está en Jujuy ahí, soldado firme, así que cualquier consulta con él también, si quieres dejar en el chat tu correo, Leonel, un número de teléfono de la sede de Jujuy, me parece Sí, perfecto. buenísimo. Perfecto, en el chat dejo mi correo y el número de teléfono de la sede. Bárbaro. Y ahí yo dejo el enlace como para que chusmen un poco si les interesa más información con respecto a la carrera que, insisto, podemos ampliar vía por teléfono o email. ¿Sí? Una pregunta rápida, perdón. Sí. En el caso de Jujuy, ¿sería presencial o virtual? Podés hacerlo en Jujuy presencial y podés hacerlo, si no, a distancia, virtual. Que no importa dónde estés. Ok. Tenés las dos modalidades. Estefi, ¿cuándo comienza en virtual? ¿O ya comenzó? Ya arrancamos virtual, pero están a Sí. tiempo, porque recién pasó Podemos el primer hacer módulo. Ah, buenísimo. ¿Mm? Ok, Están a tiempo. Presencial no arrancamos todavía. ok. ¿Alguna otra duda? ¿No tenemos ninguna consultas? ¿Una fecha tentativa del inicio presencial? Gabriel y Brenda preguntaron lo mismo. Estamos aún entre 1 y 2 meses presencial para arrancar. Estefi, ¿cómo es la modalidad de cursado presencial? ¿Una vez al mes? Sí, es ¿Cómo una vez sería? al mes. Es una vez al mes. Tenemos días definidos. Es combinado también, ¿no? Es un modelo híbrido. Tenemos algunas clases virtuales y otras presenciales. No es 100% presencial. Se redujeron bastante las horas presenciales porque adoptamos el modelo híbrido y tenemos que combinar las horas teóricas con lo virtual. Muchas gracias, por Estefi. favor. Como dije recién, como hay cosas que llegaron para quedarse, lo híbrido se quedó en lo presencial también. Así que estamos con este modelo que la verdad que se adapta bastante bien porque las personas por ahí no tienen mucho tiempo de cursar tantas horas por su trabajo, por sus responsabilidades, entonces venimos bien con este modelo que estamos adoptando. Lorena, cuando empiece en Jujuy, yo te invito a que entres en el enlace. Les voy a dejar el enlace también de presencial porque el que les mandé recién es de distancia. Y ahí tenés todos los cronogramas estipulados, ¿sí? Para que veas bien fechas y demás. Yo Sí, ahora en el caso de Lorena, si quiere puede mandarme un correo y yo le mando el cronograma de clases que ya tenemos definido, Estefanela, ¿te parece bien? Perfecto, sí, bárbaro, Leonel, Sí, bárbaro. Te pido, Lorena, que por favor me mandes un mail o yo tengo la base de datos, que te estoy mandando un correo y estamos en contacto y te mando toda la información que te haga falta por recursos humanos en Jujuy, que es, como dijo Estefanela, es presencial y tenemos esa modalidad híbrida, ¿sí? Generalmente, si vemos el programa de actividades, tenemos una clase por mes, ¿sí? Generalmente que es un día viernes, todo el día, y un día jueves, solamente en horario de la tarde. En el caso de Jujuy, ¿no? Estamos hablando. Exacto. Y que estas clases están estipuladas desde el inicio hasta el final. O sea, ustedes van a tener un cronograma en sus vidas hasta diciembre, ya definido. Exactamente, sí, tenemos el cronograma ya definido hasta fin de año, cosa de que ustedes ya puedan organizar su agenda tanto laboral como para organizar también sus tiempos de estudio. Exacto. ¿Alguna otra duda, consulta?
Yo aprovecho, Estefanela, Sí. perdón. Yo No. solamente consultarte que de lo que tu experiencia en la carrera, alumnos de distintas profesiones, de distintas carreras de grado, llegan a esta especialización. Todo, lo que te imagines, sí. Hasta Mira, veterinarios tuvimos. es que muchas veces te toca, en el caso mío, bueno, yo vengo del área de medio ambiente y hice el MBA, que lo estoy terminando, y otra maestría, pero me ha tocado gerenciar, y bueno, y uno es neófito en algunos temas, uno a veces lo hace con sentido común y con la intuición, pero deben haber herramientas para mejorar, ¿verdad? O por ahí te toca caer en el área de casualidad y bueno, necesitas aprender sobre la temática, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Así se puede es. mejorar bastante. En distintas profesiones nos toca, por eso te preguntaba, porque me imaginaba que los alumnos o los compañeros serían de distintas ramas, ¿no? Ujú, así es, sí, sí, por eso la interacción es súper rica, súper, Claro. súper rica. Ujú. Fabiana, las especializaciones son posgrados, así que sí o sí tenés que tener un título de grado. ¿Sí? Sí, en este caso, lo que son especializaciones son carreras que de posgrado, por lo tanto, nos exigen un título de grado, ¿sí? En el caso de aquellas personas que no posean este requisito y les interese esta temática, me imagino que también puede haber alguna diplomatura. Estamos en eso, vamos a lanzar prontito, seguramente. Sí, Fabiana, tiene resolución y está aprobada por CONIAM. Así es. Eso también te puede pasar los datos, Leonel, si te interesa. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, tenemos todo el número de resolución de la CONIAU y la resolución también ministerial de aprobación de la carrera. Así es. Bien, ¿tenemos alguna otra consulta, dudas, para aprovechar este momento, este espacio? Sí, estoy Súper. tratando de escribirla, pero me cuesta, así que mejor la hago necesito verbalmente. que hablen, no habló nadie prendió cámara, necesito que hablen, me siento sola. Dios. Estoy estudiando la licenciatura en gestión educativa, o sea, yo podría hacer la especialización una vez que termine la licenciatura, ¿es así? A ver. Gracias. Exacto. No, por favor, de nada. Bien, Bueno, ¿no tenemos más gente. consultas entonces? Bueno, Estamos. bueno, para ir cerrando este espacio, agradecemos desde UCASAL y desde la sede de Jujuy y de la Escuela de Negocios su tiempo. Le pedimos disculpas por los inconvenientes que tuvimos al inicio con un problema de conexión, que bueno, que en el transcurso se fue solucionando. A veces estas cuestiones tecnológicas nos superan y se presentan estos inconvenientes que escapan a nuestras capacidades técnicas o inclusive por problemas externos que son con la velocidad de conexión, ancho de banda y demás, que a veces por el horario se suele complicar. Así que bueno, les pedimos disculpas y agradecemos su participación y su paciencia sobre todo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. De mi parte, bueno, agradecer esperar que haya sido una linda conversación, que les haya llegado un poco la experiencia, que les hayan quedado algunas preguntas para hacerse. Y a mí siempre me gusta cerrar con una frase que la aplico para, no solo para mi trabajo, sino también para mi vida personal, que dice así es: si no estás haciendo que la vida de alguien sea mejor, entonces estás desperdiciando tu tiempo. Así que me parece que esa es la misión un poco de todos, ¿no? De tratar de que algo cambie o hacerle bien a alguien, ya estamos haciendo nuestro trabajo. Así que muchas gracias, gente, por este momento compartido. Saludos a todos.